Vimos aquí en el estudio a Emiliano Teno. Qué conjunción digo, tan, no sé si perfecta, pero bueno, casi. Están haciendo un taller sobre Jorge Luis Borges, sobre la Revista Sur, emblemática Revista Sur, y nada menos que en la Villa Victoria Ocampo. O sea, mejor imposible, o más concatenado. ¿Cómo estás, Emilio? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Una combinación perfecta. Esto del micrófono siempre es un problema, bueno, ¿viste? En el stream. Sí, una combinación perfecta. La verdad que tenemos la suerte de estar con Mariano Taborda haciendo un taller sobre Borges y la Revista Sur, en el lugar donde fueron escritos y publicados muchos de esos textos que vamos a trabajar en la Villa Victoria. La verdad que un gusto acceder al material. Aparte, ahí está la colección de la Revista Sur, ahí en la Villa Victoria, así que tuvieron la amabilidad, la generosidad de darnos la posibilidad de trabajar con ese material, ¿no? Tiene me parece, una magia el lugar. Bueno, es un lugar que te gusta mucho buscarla. Sí, sí. ¿Viste cuando vos entrás? No sé, a mí me pasa con la Villa Victoria o no sé, con la Villa Emilio Mitre. ¿Viste que vos entrás? Una atmósfera especial. Tremendo. Tiene, ideal para este tipo de encuentros, ¿no? Este convite. Sí, por supuesto, ahí están los fantasmas de muchos escritores, de muchos intelectuales. Victoria Ocampo fue una mecena a nivel internacional, no solamente a nivel nacional impulsó a muchos escritores de primera línea, sino también fue mecenas de escritores internacionales. Pensemos en André Malraux, pensemos en Tagore, pensemos en Graham Greene, que le dedicó un cuento. O sea, fue foco de la cultura mundial. Las casas de Victoria Ocampo, tanto en San Isidro como la villa acá en Mar del Plata, ¿no? Cuando se hace un taller de estas características, ¿no? Analizando una obra, ¿cuánto tiempo les demanda? Porque bueno, tanto vos como Mariano, hablamos de Mariano Taborda, que hace 1000 años que están dedicados a esto y van nutriéndose, pero digo, para prepararlo, para juntar el material, para repasar lo que ya han leído alguna vez, ¿cuánto tiempo les lleva? Y mucho. Trabajamos, no te podría precisar exactamente cuánto tiempo, en meses o años quizás, pero la relación con Borges viene desde chicos, cada uno por su lado, pero luego, bueno, yo estuve en la facultad, Mariano también, es un autor al que volvemos siempre. Hicimos un seminario sobre Borges hace un tiempo, sobre la obra en general de Borges, y para este caso en particular fuimos estudiando un tiempo, preparamos todo el proceso de, bueno, cuáles fueron los textos que Borges publicó en la Revista Sur, una revista que se funda en 1931, y ya en el primer número aparece un texto de Borges, y después van apareciendo, bueno, diferentes cuentos, reseñas. Entonces, bueno, ese vínculo particular de Borges con la Revista Sur lo tuvimos que investigar más en profundidad, por supuesto, y después hacer una selección, porque Borges colaboró con la Revista Sur durante muchos años. Entonces dijimos, bueno, cuáles son los cuentos, cuáles son los textos que nos conviene tratar y cuáles son los de mejor abordaje para un taller como el que pensamos, ¿no? ¿Es fácil o es difícil Borges? Para ustedes seguramente ya a esta altura es fácil, pero comenzó desde el lado difícil, digo, abordarlo, ¿no? Leerlo, interiorizarse incluso hasta sobre su vida. No, esa pregunta y eso salió justamente en la primera clase que dimos. Es un autor complejo, no nos engañemos, es un autor complejo. Tiene muchos elementos que son de difícil acceso para alguien que por ahí no está acostumbrado a la literatura, eso puede ocurrir, pero nosotros hacemos un camino, digamos, de entrada a Borges por ahí por el lado más sencillo, que es decir, bueno, vamos a tratar de pensar un poco a Borges con sus elementos, con sus obsesiones, y tratar de ir como desmalezando un poco esta cuestión de la referencia literaria, que es lo que por ahí complejiza más la lectura, ¿sí? Si alguien entra un texto de Borges va a haber mucha referencia a la biblioteca, mucha referencia a otros autores. Entonces, si uno no tiene esa formación, bueno, por ahí se vuelve un poco más complejo. Pero en el fondo es una literatura muy que invita, digamos, también a leer otros autores. Entonces es una puerta de entrada a la literatura, Borges. Quizá las formas de entrada son diversas, pero se podría entrar por la poesía, se podría entrar por alguno de sus artículos, se podría entrar por alguno de sus ensayos, o por algún cuento que no sea tan cargado de referencias. Y por eso yo pienso, ¿no? El público que asiste a este taller debe ser muy variado, no solamente gente que guste, obviamente, de la obra, sino por ahí otros espectadores, otros participantes que quieran meterse un poco más o descubrir, ¿por qué no?,
a Borges, ¿no? Hay de todo. Hay participantes que son estudiosos de la obra de Borges y participantes que nunca leyeron. El otro día hicimos una pequeña encuesta ahí en el taller que la verdad que estuvo lleno, el aforo estuvo lleno, la verdad que un orgullo para nosotros eso. Hicimos una pequeña encuesta ahí entre los asistentes y bueno, muchos no habían leído, era su primer acercamiento y era su puerta de entrada a Borges, y para nosotros es un desafío. Es un desafío porque bueno, hay que tratar de generar un espacio donde quepa cada uno de estos participantes, aquel que tiene una lectura más profunda y alguien que recién ingresa a la obra de Borges. Aquel que nunca leyó a Borges pero tiene como esa inquietud de decir, che, me gustaría leer algún texto. ¿Por dónde hay que abordarlo? Porque alguno te dirá, bueno, arrancá por el Aleph, y ya te va a romper la cabeza de movida, desde mi punto de vista. Pero decías por la poesía, y desde la narrativa, ¿dónde? Mira, hay textos que son como más narrativos, entre comillas, porque Borges tiene algo que hace mucho ensayo dentro de los textos narrativos, y muchos textos narrativos tienen mucho ensayístico también. Yo diría, todos los textos de Borges son muy breves. ¿Sí? Borges nunca escribió novelas, nunca escribió algo creo que el texto que más tendrá 15 páginas si es que tiene, que es el Clon Uber Orbis Tertius. Pero por ejemplo, Tema del traidor y el héroe es un texto que tiene dos paginitas y media, y es un texto maravilloso para entrar. O los cuentos como Emma Suns, algunos que vamos a trabajar en el taller, por ejemplo, relacionados con el Martín Fierro. ¿Sí? El fin, biografía de Tadeo Isidoro Cruz, muchos cuentos que tienen que ver con otros textos que son hipotextos, digamos, trabajan con diálogo con otros textos que son de mejor acceso, de más fácil acceso para alguien que no tiene por ahí el conocimiento de la obra de Borges, ¿no? Claro, y en cuanto al público que está asistiendo, las edades más o menos, que hay diversos, ¿cómo es la gente que está en este momento en este taller? Con la franja etaria ocurre lo que ocurre en los talleres nuestros que damos de narrativa. Tenemos gente que tiene 18 años y gente que tiene 86 años o 90 años. Fantástico. O sea, y esa franja etaria permite convivir perfectamente y es nutricia porque es justamente las convicciones de alguien que tiene mayor edad o alguien que es más joven y que tiene una frescura que por ahí ya nosotros que ya estamos mediando los 50 no tenemos. Bueno, está buenísimo, hay como un impulso diferente y eso está buenísimo. Se nutren unos de otros y no hay ningún tipo de problema con eso. ¿Arrancó esto antes de ayer? El miércoles, exactamente. ¿Y son 8 encuentros en total? Son 8 encuentros. ¿Aún hay tiempo de participar en los 7 encuentros restantes? Sí, porque los encuentros vamos a abordar un texto cada encuentro diferente. Se podría asistir a un solo encuentro y después no ir más, no hay ningún problema. No están concatenados, no es que hay que hacerlo sí o sí. En el primer encuentro lo que fuimos a ver es la relación de Borges con la revista Sur y en general un poco la figura de Borges como para dar un pantallazo, y ahora vamos así a sumergirnos en este próximo encuentro en la Biblioteca de Babel y la Biblioteca Total, que son dos textos que dialogan un poco. Y digo, está toda la colección ahí de Revista Sur. Exactamente. ¿La muestran? ¿Se puede ver? Sí, la mostramos, la vemos, la hicimos circular. Evidentemente, no sé, el número 1, hay solamente 100 ejemplares en el mundo de esa revista, entonces el número 1 lo mostramos, pero con guantes de látex, ¿no? Tal cual, hay cosas, con un cuidado extremo. Exactamente, tuvieron la generosidad de prestárnosla para que la puedan ver. Es un acceso, realmente, que tengamos esto acá en Mar del Plata y que podamos acceder y que cualquiera pueda ir a visitarlo, es una maravilla. Y bueno, para aquel que esté interesado, por supuesto, es un lujo tener ese acceso, ¿no? ¿Qué costo tiene el taller? 15.000 pesos por encuentro. Sí, porque eso lo pueden abonar o bien por transferencia bancaria, o si van ahí el mismo día. El mismo día también se puede. Sí, pero solamente en efectivo en la Villa Victoria. Porque ahí cobran solamente en efectivo. Eso hay que saberlo porque por ahí uno va en ese momento. Claro, querés transferir ahí. Claro, no tienen medios electrónicos. Esto es todos los miércoles a las 5 de la tarde. Es todos los miércoles a las 5 de la tarde, 17 horas, en la Villa Victoria. Es en el lugar donde era el cine de la Villa Victoria, que es maravilloso. La verdad es que es un lugar para disfrutar aparte del taller. ¿Y qué duración tiene cada encuentro? Más o menos aproximadamente 1 hora y media. A veces nos podemos extender un poquito más, pero no más de 2 horas seguro. Y después hay un post seguramente, ¿no? O el cafecito. Nos quedamos charlando, hay un café ahí muy lindo en la Villa Victoria, hermoso. Y después, hay que aprovechar, ya que se va y ahora empiezan los días lindos, a caminar un poco por ahí, hermoso. Fantástico, llevar el mate y sentarse a tomar un mate ahí afuera, está divino. ¿Y qué consultan los que van? Digo, ¿qué consultan sobre Borges, sobre la propia Revista Sur? Porque también
Borges, además de su obra que te puede gustar o no, detrás había una persona y había un personaje también. Es una personalidad muy compleja la de Borges, de muy difícil acceso, por un acceso unívoco, decir, bueno, Borges es tal cosa. Una definición unívoca es difícil darla, porque es todas las cosas. O sea, tiene una complejidad tan grande. Es un escritor que se piensa que es un escritor conservador, pero en realidad es un escritor de vanguardia, es un escritor que tiene un vínculo que es profundamente porteño, pero a la vez es cosmopolita. Entonces, tiene muchísimas aristas para abordarlo. Después, bueno, todo lo que tiene que ver con la política, por supuesto que siempre está esa cosa, sí, ¿no? La discusión del Borges político, que bueno, que es un problema también de abordaje para mucha gente. Mucha gente no lo lee por una cuestión política, o mucha gente lo lee por una cuestión política. Claro, te decía, problemas, bueno, justamente por esto y su relación, por ejemplo, con el peronismo. Por supuesto, una relación de un profundo rechazo con eso, pero a la vez también como una fascinación, porque eso hay como una gran fascinación. Claro, él le daba mucha entidad al peronismo aún sin quererlo, ¿no? Claro. No que él no quisiera hacerlo, digo que él estaba parado en las antípodas de... Sí, de esa por una cuestión también aristocrática, digamos, de familia patricia que venía ya de los tiempos de Rosas, digamos, de casi como la línea sarmientina del Facundo, y después también por una cuestión personal, porque su madre y su hermana estuvieron encarceladas durante el peronismo, entonces esa inquina, digamos, no se borra así nomás. Entonces, bueno, hay que leerlo en contexto y hay que pensarlo también en un tiempo determinado de la Argentina, y también leer después la evolución de Borges a lo largo de los años. Hay cosas que son de difícil abordaje, ¿no? Pero nosotros en este taller en particular lo que abordamos es la literatura y su relación con la revista Sur, porque lo otro es casi inabarcable, ¿no? Tendríamos que dar seminarios de acá hasta... No, además que lo bueno de este tipo de propuestas es que por ahí sirven como disparador para después meterse un poco más en la obra y en las obras de los artistas que él menciona, ¿no? Sí, pensemos, esto lo hablábamos el encuentro pasado, pero bueno, es algo que está bueno recordar. Borges es uno de los intelectuales más importantes del siglo XX en el mundo, no acá en la Argentina, en el mundo. Sí, yo hacía la mención el otro día a Michel Foucault, el famoso filósofo francés. Su libro más importante, Las palabras y las cosas, que es quizá uno de los libros más estudiados de la filosofía de la segunda mitad del siglo XX, empieza con un texto de Borges. Mira. Empieza con un texto en el idioma analítico de John Wilkins. Muchos físicos cuánticos estudian la obra de Borges. Hay una relación de la física con la obra de Borges. Filósofos de distintas ramas estudian la obra de Borges. Muchas universidades extranjeras tienen cátedra Borges. Entonces, por ahí a nosotros no nos damos, o no le damos la importancia que tiene, o no nos damos cuenta de tener que tenemos la posibilidad de leerlo en su idioma original, y que tenemos la música del porteño tan cercano, ¿no? Desde tu abordaje, tu conocimiento, lo mismo que de Mariano Taborda, digo, ¿por qué Borges con una revista? ¿Por qué darle tanto impulso a la revista Sur cuando creo que él ya de antemano sabía que su camino iba por otro lado? Vos sabés que ahí hay algo interesante. La revista se publica, como te decía, en 1931, el primer número, y en esa época Borges no era Borges. O sea, Borges vuelve de España en el año 21, él se va en el año 14, estalla la Primera Guerra Mundial, sí, hace su secundaria en Ginebra y vuelve en el año 21, después vuelve en el 23, y ya desde el 23 se queda y no vuelve a viajar hasta el año 60. Pero ese Borges nace en 1899, Borges tenía 32 años cuando publica en la revista Sur. Ese Borges es un Borges desconocido, marginal dentro de la literatura argentina. Era como un secreto a voces. Victoria, que no lo quería mucho, o sea, tiene una relación de amor-odio con él siempre, decía, tiene un talento que no se merece, decía Victoria, ¿no? Él era así, me parece, ¿no? Amor-odio con todo el mundo. Con todo el mundo. Era un personaje curioso, y era bastante marginal. Era bastante marginal. Siempre fue un vanguardista, entonces tenía como una relación extraña con sus pares. Pero Victoria, que era muy, muy inteligente y muy interesante como mecenas, dijo, este es el mejor de nosotros. Tiene potencial. Claro, este es el mejor de nosotros. De hecho, en el primer número aparece Borges y publica un texto sobre Hilario Ascasubi, ¿no? Qué maravilla poder recorrer la obra desde ese lugar, aún para aquellos me parece que no son como fanáticos de Borges. Están
no digo detractores, pero bueno, aquellos desmitificadores que van a estos talleres y dicen, no, porque Borges, no, ¿tenés alguno? Sí, ¿Tienen alguno? Todavía no apareció ninguno, pero siempre hay alguien que, o siempre hay alguien que tiene su opinión y siempre es bienvenida también. A nosotros nos interesa, a ver, como dicen los chicos ahora, que tenga un poco de picante siempre está bueno, ¿no? Siempre está bueno discutir y poner sobre la mesa, porque lo interesante de los escritores, para nosotros, por lo menos la visión que tiene Mariano y la que tengo yo, es que los escritores y la literatura está para leerla y para discutirla. No nos sirve de nada un bronce, un mármol o la biblioteca llena de polvo con los libros sin leer. La literatura está viva si la leemos, si la discutimos, si la ponemos en tensión, y nadie está exento de ser discutido. Sí, porque a cada uno le atraviesa de forma diferente. Por supuesto, siempre y cuando eso se argumente y no sea una cosa de cancha. Bueno, a mí me parece que Borges, podemos discutir si Borges, no sé, en este cuento hizo tal o cual cosa, pero no podemos discutir que Borges es un gran escritor, porque para argumentar eso es muy difícil decir que Borges no es un gran escritor. Sí, claro. O sea, es muy difícil, porque es algo que está muy... incluso sus detractores no dirían que es un mal escritor. Y abordan también dentro de este taller, Borges y la revista Sur, digo, aquellas cosas que se le endilgan que las escribió Borges y en realidad no las escribió. ¿Se aborda o van por otro lado lo de ustedes? No. Viste que hay un montón de textos que dicen, no, esto de Borges, no, nunca lo escribió, es más, aún él ha dicho, no, esto yo no lo escribí. Y aparte, bueno, circulan cosas que... Lo que pasa es que eso es muy fácil. Las cosas que circulan, por ejemplo, en las redes, que le endilgan a Borges o a otros escritores. Alguien que es un lector de Borges se da cuenta en un segundo que eso no es de Borges. Es lo que te iba a decir yo. La gente que forma parte de esa cofradía, por decir de alguna forma, te das cuenta. No, sí, en un minuto te das cuenta que eso no es de Borges. Pero bueno, habla un poco de la fama y del respeto que se le tiene, ¿no? El clásico que alguien lee con un previo fervor, como diría el propio Borges. Reiteramos entonces, miércoles a las 5 de la tarde, Villa Victoria, Mateu 1850, ¿no? Si mal 51, no recuerdo. 1851. Claro, de la vereda en par. Bien, bueno, enfrente. Sí. Si van enfrente se van a dar cuenta. Nadie se va a perder, nadie se va a perder esa casa hermosa. Yo porque siempre encuentro lugar para estacionar enfrente, por eso. Yo también. Siempre enfrente. Sí. Es rarísimo. Fuera de uno, cuando vas a la Villa Victoria, nunca hay lugar para estacionar en ningún lado alrededor. Y en la vereda de enfrente, siempre hay lugar. Siempre, sí, es verdad. Ahora me lo decís, cada vez que voy estaciono enfrente. ¿Sos cabulero vos o no? No. Bueno, entonces te iba a dar un tip que me dieron la otra vez para estacionar. Pero igual viste que las hay. Siempre. Sí, claro. Emilio, gracias por la visita. Nuestro también reconocimiento para Mariano, que es también como vos, un remador de esto, para Mariano Taborda. Digo, remador y que desde hace mucho tiempo viene. Pero pulsor. Sí, y siempre tratando de contagiar a la gente, ¿no? Con algo. Y eso está muy bueno porque es parte del crecimiento. Nosotros aquí damos mucha difusión a la enseñanza, a la capacitación y nos gustan este tipo de cosas. Así que reiteramos, Villa Victoria, Mateu 1851, miércoles 5 de la tarde. Ahí tienen todavía 7 encuentros para este taller sobre Borges y la revista Sur, así que sea con todo éxito. Bueno, y aquí estamos para difundir esto y otras cosas que tengan por ahí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que un gusto compartirlo con ustedes. Emilio Teno, decíamos, está junto a Mariano Taborda realizando este taller y ahí en las redes sociales van a tener más info, una visión y una lectura tal vez distinta para muchos, de Jorge Luis Borges y la revista Sur.